estamos en otro nuevo video. Hoy vamos a reparar el tanque de este inodoro. Nos vamos a concentrar nomás aquí en lo que va a ser el trabajo. Hemos inspeccionado el tanque de este inodoro y hemos llegado a la conclusión de que la válvula no está haciendo su función correctamente. Así que la vamos a cambiar, la vamos a reemplazar por otra nueva. ¿Y cómo sabemos de que no sirve la válvula? Pues aquí estamos viendo, si alcanzan a ver ahí, el agua rebasa lo que es esto. Por aquí se está filtrando el agua. Quiere decir que la válvula no está haciendo su función bien, no cierra bien la válvula cuando el flotador marca que tiene que parar. Incluso vemos el flotador debajo del agua ahí. Entonces eso nos indica, es otra señal que nos está indicando que la válvula del agua no sirve. Entonces ahorita lo vamos a reparar. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar el tanque de agua completamente. Aquí lo vamos a bajar. Y le vamos a cerrar la válvula que viene de agua directamente, la que suministra el tanque. Ahí cerramos, vaciamos el tanque completamente de agua. Ahora, si pueden apreciar, vemos que no se ha vaciado completamente el tanque. Para lograr de que sacar toda el agua, vamos a usar una franela y vamos a meterla ahí adentro. La vamos a mojar, vamos a sacar toda el agua así, porque bueno, aquí ya no quedó mucha agua, la vamos a sacar así. Pero si no, podemos usar, no sé, un bote chiquito o un trastecito para sacar el agua que está adentro. Nosotros ahorita lo que vamos a hacer es vaciar completamente el tanque de agua para cuando quitemos la válvula no haya ninguna filtración de agua en el piso. Bueno, es lo que vamos a hacer ahorita y ahorita regresamos. Bueno, pues hemos limpiado el tanque, le hemos quitado todo el agua, no tienen nada de agua. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Aquí no tenemos que desconectar nada más que esta manguerita, porque vamos a quitar esta es la válvula, toda esta es la válvula. Entonces el siguiente paso es venir a la línea de agua principal. Recuerden que ya la tenemos cerrada. Es importante cerrar esta antes de, si miraron al principio del video, la cerramos, porque el siguiente paso va a ser desconectar la línea. Y aquí arriba está, vamos a quitar no tienen mucha presión estos. Con la pura mano se puede quitar y poner, no necesita mucha presión. Miren, aquí lo estoy quitando con la mano. En caso de que esté un poquito apretado, pueden usar unas llaves. Recuerden que la línea también va a tener un poquito de agua. Entonces yo aquí puse mi franela para la poquita de agua que salga de la manguera. Entonces el siguiente paso, ya después de que conectamos la línea principal de agua, vamos a quitar la siguiente rosa que está arriba, la que está sujetando la válvula de agua. Vamos a quitarla también. Repito, esto no debe de tener mucha presión. Hasta con la pura mano se puede, miren, sin usar ninguna herramienta.
y una llave. Se puede quitar, miren. Es un trabajo fácil, sencillo. Lo puedes hacer tú mismo. Miren, aquí ya quitamos la rosca que está sujetando la válvula. Ahora bien, vamos arriba. Vemos la válvula aquí, que ya se soltó. Miren. Y así quitamos la válvula de agua, la que no va a servir. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la válvula que vamos a usar para esta? Bueno, esta ya no sirve, vamos a ponerla por acá. En este caso vemos la marca del inodoro. Ahí está la marca. Y aquí ya hemos comprado la otra pieza nueva. Esta va a ser la nueva que vamos a instalar ahorita. Voy a abrirla. Vamos a ver qué trae. Estoy con una sola mano porque la otra estoy grabando. Bueno, eso es todo lo que trae. Que es lo principal, que es disculpen, la válvula. Instrucciones. Aquí vemos la manguera de agua, la que va conectada a la válvula. Ya lo vamos a explicar paso con paso también. Y aquí están diferentes conectores de agua por si lo quieres rápido, que se llene el tanque rápido, lo puedes poner aquí el que tú quieras de estos. En este caso traía la roja, que es de llenado rápido. Le vamos a dejar la misma y vamos a proceder a instalarlo. Y ahorita vemos cómo va a quedar, ¿okay? Bueno, nos hemos dado cuenta de que el otro que acabamos, la otra válvula que sacamos, traía este de color gris. Lo vamos a dejar igual. Pensé que era rojo, pero no, es gris. Se lo hemos puesto y tiene que insertar bien adentro, amigos. Dentro de esas ranuritas tiene que insertarse bien. Y después vamos a poner esta manguera aquí. Esta manguera va a ir aquí. Bueno, nosotros la vamos a poner y ahorita vamos a ver cómo quedó. Ahí está, amigos, la hemos puesto sin ningún problema. Esta manguerita es muy flexible, no necesita mucha presión, mucha fuerza para poderla meter ahí. Y pues nada, amigos, nuestra válvula del inodoro está completa. Es todo lo que ocupamos. No ocupamos poner aquí en esta parte de abajo teflón o algo así, porque es la parte de abajo, no lleva ninguna función más que sujetar la válvula. Entonces lo que importa es, a ver, perdóname, lo que importa es esta parte de aquí. Esta parte es muy importante que esté bien, que no esté dañada. Antes de instalar la válvula necesitan revisarla bien, que no esté agrietada, que no tenga un agujero o algo, porque esta es la que va a retener el agua del tanque. Si esto está dañado o cuando lo están instalando le ponen mucha presión, esto se va a romper con el tiempo y va a empezar a tirar agua a su tanque de agua. Entonces nosotros vamos a instalarla, vamos a ponerla y vamos a ver cómo va a quedar. Otro punto importante que quiero mencionar es que este tipo de válvulas, si ven aquí, la pueden sujetar y le pueden dar vueltas. Y la válvula se hace grande o más pequeña. Se ajusta al tamaño del tanque de tu inodoro. En este caso le tuvimos que dar 2 vueltas para ponerlo
a nivel del tanque, a como lo requiere. Y nada, amigos, nomás quería mencionar ese punto. Bueno, vamos a instalarla y vamos a ver cómo nos va a quedar. Ahorita regresamos. Ya que está lista tu válvula de agua, ya que está ensamblada, la vamos a poner aquí. Si tú te das cuenta de que no entra bien, que no baja bien, tiene que estar bien el empaque ahí, es porque la válvula de abajo a lo mejor esté obstruyendo un poco, como en este caso, ahí está obstruyendo un poco. Entonces vamos a tratar de mover esta un poquito para que no nos esté dando lata ahí. Y ahora sí, vamos a ponerla y la vamos a poner más o menos en dirección así. ¿Para qué? Para que no nos esté estorbando a la hora de bajarle el agua, para que no esté pegando aquí. Bueno, vamos a tratar de instalarla ahorita, y ahorita cuando estamos haciendo el procedimiento de apretado, de ajustarla, vamos a grabar otra vez. Ahí está nuestra válvula, la hemos puesto, ya la hemos apretado un poquito aquí abajo en la rosca, aquí. Esta no lleva mucha presión, nada más hasta donde llegue con la pura mano. Y después de esa vamos a instalar la del agua principal. Aquí un poco difícil porque lo estoy haciendo con una sola mano. Y ahí está, amigos. Con la pura mano a presión. No necesita mucha presión esta. Ahí está, amigos. Es todo. Ahorita vamos a proceder a abrir el agua y mirar que no haya liqueo de agua. Así quedó la válvula de agua aquí arriba. Y ahorita vamos a estar seguros de que no esté tirando agua. Y vamos a revisar de que haya quedado bien el trabajo. Vamos a conectar la manguerita esta que viene de la válvula aquí donde estaba, porque esta es la que va a llenar el tanque. Ahí está. Vamos a proceder a abrir la línea principal de agua y revisar que no haya quedado algo flojo, que haya liqueos. Vamos a ver. Ahí está, amigos. Está llenando el tanque ahora mismo. Es un trabajo sencillo, fácil, que tú mismo puedes hacer, siguiendo paso a paso los cuidados que debes de tener al poner esta válvula. Como te pudiste dar cuenta, no necesitas mucha herramienta. Si está muy apretado, vas a usar unas pinzas o alguna otra herramienta para aflojar las tuercas que están sujetando la válvula y para la línea principal de agua. Vamos a esperar a que llene y vamos a proceder a revisar que no haya líquidos de agua. Y por último vamos a nivelar el flotador, el que nos va a dar el nivel de agua. Aquí acabo de llenar el tanque. Miren, no hay filtración de agua. Revisamos que no haya filtración de agua. No hay filtración de agua allí.
nada de filtración de agua. Y lo que mencionaba es que con ese tornillo que está aquí, que ven aquí, con este se puede anivelar el flotador. ¿Para qué sirve eso? Para anivelar el nivel del agua. Aquí nos está marcando el nivel del agua. No sé si alcanzan a apreciar ahí. Ahí se alcanza a mirar un poquito, pero ahí se alcanza a llenar. En este caso no alcanzamos para enseñarles cómo nivelarlo, pero si ustedes tienen un problema y rebasa el nivel del agua que debe de estar, de ahí lo pueden ajustar, de ese tornillito. Aquí nos está marcando el nivel perfectamente, no tenemos que hacer nada. Y pues de aquí arriba hemos acabado. Hemos acabado, amigos. Ya está todo bien. Ahora nomás nos falta revisar que no tengamos un liqueo de agua aquí abajo en las conexiones. Aquí. Y no hay liqueo de agua, amigos. Nuestro trabajo ha quedado bien, perfectamente. Sencillo. Tú lo puedes hacer en casa si necesitas. Y pues nada, amigos. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por mirar este video. Si tienes algún comentario, puedes dejar tu comentario para el video y te vamos a responder lo más pronto posible. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y pues nada, amigos, nos vemos en el próximo video.